Hola a todos, hola a todas, espero que estén bien. Vamos a iniciar esta cápsula ayudantía resolviendo un ejercicio de expansión de capacidad. Este ejercicio dice así: la industria de chocolate ha sido protagonista de la senda de crecimiento que ha tenido la economía de Hillgood en las últimas décadas, donde niños y niñas han sido conocidos como niños chocolate debido a su gran afición al cacao. Mirando hacia el futuro, actualmente se encuentra en ejecución una cartera de proyectos de la industria del cacao por 5.000 millones de dólares, además de proyectos de evaluación por otros 8.000 millones. Esta sitúa al sector a puertas de una importante fase de expansión. La empresa Yahoo es una de las empresas de confite más grandes del condado que abastece a un total de J mercados en diferentes localidades del estado de Washington. Por ello es que está interesada en un plan de desarrollo e inversión para expandir su capacidad productiva en anticipación al incremento de la demanda de barras de chocolate en el futuro. Existen plantas que actualmente son elegibles para expandir su capacidad. Y sub 0, que está contenida o es igual al conjunto I, que no se encuentran activas pero que son candidatas a comenzar a operar en el futuro. La condición inicial de las plantas está dada por el parámetro D sub I, que es igual a 1 si está abierta la planta y 0 si no. La construcción y expansión de las plantas requiere de una inversión importante de capital, donde A sub IT viene siendo el costo de construcción de una planta, mientras que E sub IT viene siendo el costo de expandir una planta, expandir en términos de capacidad. Y por lo tanto solo se puede expandir su capacidad en una cantidad HI previamente establecida, H sub I previamente establecida, cada vez. Además, cada planta en su funcionamiento incurre en un costo fijo de mantenimiento de sub IT. Se considera que la barra de chocolate es un producto homogéneo, por lo que cualquier planta puede abastecer a cualquier mercado J, teniendo en cuenta los costos asociados a transporte unitario, J sub I, perdón, G sub IJT y costos de producción, que es igual a F sub IT de cada una de las plantas. La empresa obtiene beneficios de la venta de las barras de chocolate a un precio fijo. Todas las plantas venden al mismo precio, pero diferenciado entre mercados. Un mercado paga un precio distinto a otro por la misma cantidad. Y este precio viene siendo P sub J, que es el precio que se le cobra a cada mercado por una barra de chocolate, a cada mercado J. Se considera que la demanda de sub JT para cada mercado y para cada periodo. Ya esta es la demanda para cada J mercado en cada uno de los T periodos. ¿Ya? La demanda de barra de chocolate. Considere que solo se puede expandir la capacidad de las plantas abiertas con capacidad inicial C sub I y que existe limitación respecto a en qué periodo es posible realizar una expansión. Estos periodos se definen en un subconjunto T' de periodos de tiempo. Respecto a esto, es importante definir a T' sub T como el conjunto de periodos de tiempo antes de T en que las expansiones de capacidad son permitidas. Formalmente tenemos que el conjunto T' sub T viene siendo todos los T' minúscula, tales que T' minúscula pertenece al subconjunto de T mayúscula prima, donde T mayúscula prima recuerdan que son todos los periodos en los cuales yo puedo expandir mi capacidad de las plantas. Y tenemos que este conjunto está respetando la restricción de que T' viene siendo menor a el periodo T, menor o igual al periodo T, ¿ya? Y después dice Yahoo, le solicita que formule un plan de expansión de capacidad para las barras de chocolate, indicando qué plantas nuevas abrir y cuáles expandir, así como la cantidad de barras de chocolate
a producir en cada una de las plantas y sus respectivas capacidades en cada periodo, de manera que maximiza el valor actual neto, el van de sus beneficios en el horizonte de evaluación de T años con una tasa de descuento igual a R. Nos dan un GIN acá donde nos dice que sea R la tasa de descuento, el van de los beneficios en un periodo acotado de tiempo corresponde a, y nos dan el van de los beneficios, ¿ya? Y luego nos dice, en función de los requerimientos de Yahoo y parámetros dados, plantea un modelo de programación lineal entera que permita obtener el plan de expansión de capacidad óptimo para el horizonte de evaluación estipulado. Detalle cada conjunto, parámetro variable y restricción del modelo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿de qué se trata este ejercicio? Resulta que tenemos que la industria del chocolate está en una expansión, ¿sí? En una expansión que se prevé que esto siga con el mismo comportamiento a futuro. Y debido a esto, hay una empresa, que es la empresa Yahoo, la cual se encarga de vender confites, entre los cuales están las barras de chocolate. Y estas barras de chocolate, Yahoo se las vende a J mercados diferentes. Tenemos J mercados distintos a los cuales Yahoo se encarga de venderles estas barras de chocolate, ¿sí? Pero ¿cómo hace Yahoo para poder producir estas barras de chocolate? Es mediante la capacidad de producción que tiene cada una de sus plantas, ¿sí? Yahoo tiene una cantidad de plantas, la cual está dado por el parámetro, perdón, por el conjunto I, que representa las I plantas que Yahoo tiene, entre las cuales podemos distinguir dos casos. Existen una cantidad de plantas que están activas, es decir, que están operando, y otro conjunto de plantas que están inactivas, es decir, que no están produciendo en el fondo, ¿sí? Y estas plantas que no están activas no están construidas, están, es decir, como que están, digamos, no operativas para poder producir, ¿sí? Como que hay que construir estas plantas para poder activar estas mismas de modo que puedan producir, ¿ya? Entonces tenemos que distinguir ese subconjunto de plantas que están activas y las plantas que no están activas dentro de este macro conjunto de plantas y que tiene Yahoo, ¿ya? Entonces, cada una de estas plantas va a abastecer, digamos, a cada uno de los J mercados. Es decir, para que ustedes me puedan entender, voy a mostrarle esto en Paint para que sea un poquito más claro. Resulta que tenemos ahí una planta, acá tenemos otra planta, y supongamos que tenemos solamente dos plantas, ¿ya? Y supongan que ustedes tenemos una cantidad de tres mercados, ¿ya? Mercado 1, mercado 2 y mercado 3. Ya, acá le vamos a poner algún nombre para que sea un poquito más claro. Acá vamos a poner planta I1 y planta I2, ¿ya? Y acá tenemos los mercados J1, mercado J2 y mercado J3, ¿ya? Y cada una de estas plantas que tenemos acá se encarga de abastecer o satisfacer la demanda de cada uno de estos J mercados. Es decir, la planta I1 abastece al mercado J1, la planta I1 abastece al mercado J2 y también abastece al mercado J3. Acá puse J2, así que lo voy a cambiar de inmediatamente para que no se me confundan. Esto no era J2, sino era J3. J3. ¿Ya? Asimismo, la planta I2 abastece la demanda de J1, J2 y J3. ¿Ya? Entonces, cada una de estas plantas abastece a cada uno de los J mercados. ¿Ya? O a todos los J mercados que existen en realidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que estas plantas satisfacen la demanda de estos mercados. ¿Ya? Y como decíamos, cada una de estas plantas puede estar activa o puede estar inactiva. Y cuando están inactivas las plantas, significa que estas plantas que están inactivas no abastecen la demanda porque no están operando en el fondo. Y las plantas que sí están operando, estas sí están abasteciendo la demanda en cada uno de los periodos
perdón, sí estaban abasteciendo la demanda de chocolate en cada uno de los periodos, ¿ya? Bien, pero resulta que estas plantas que no están activas, las podemos ir activando dentro del horizonte de planificación o el horizonte temporal, ¿ya? Estas plantas las podemos ir activando, las podemos ir de alguna forma construyendo para que puedan operar y producir chocolate, ¿ya? Y la forma de activar, como dije, una planta es construyéndola, ¿sí? Entonces, eh, ya, como les dije, podemos ir construyendo estas plantas y podemos ir activándolas, ¿sí? Ahora bien, las plantas que están activas, podemos ir expandiéndolas, es decir, agrandando su capacidad productiva. Podemos ir agrandando la capacidad que podían producir. Podemos agrandar si antes, no sé, por ejemplo, una planta ahí era capaz de producir 5 unidades, por decir algo, al día, ahora puede producir 10 unidades al día, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos tipos de expansión, o podemos expandir de dos formas. Podemos expandir o construyendo una planta que está inactiva, o podemos expandir expandiendo la capacidad productiva de una planta que ya está activa, ¿ya? Son esas dos formas en las cuales nosotros podemos expandir una planta, ¿ya? Pero nosotros no podemos expandir en cualquier periodo, ¿ya? El enunciado en este párrafo lo que nos dice es que podemos expandir solamente en los T mayúscula prima periodos de tiempo, ¿ya? Y los T mayúscula prima periodos son un conjunto que puede ser menor o igual a los T periodos. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, para que me puedan entender, vamos al Word, en donde tenemos que el conjunto, por ejemplo, por decir algún ejemplo, por ejemplo, tenemos que el conjunto T podría ser desde el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el conjunto prima, T prima, mayúscula, puede ser el siguiente. Puede ser solamente algunos periodos de T. Por ejemplo, el periodo 2, el periodo 4, el periodo 7 y el periodo 10. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos hacer una expansión, es decir, podemos construir una planta que no está activa o podemos expandir la capacidad de una planta que ya está activa solamente en estos periodos. ¿Ya? Podemos expandir en 2, 4, 7 y 10. ¿Podríamos expandir en 3, por ejemplo? No, porque no pertenece al conjunto de T'. ¿Ya? Y eso es el conjunto de T', aquellos periodos en los cuales yo puedo expandir. ¿Ya? Entonces tenemos a nivel macro este conjunto de plantas que abastecen la demanda de los J mercados, y estas plantas pueden estar activas o inactivas, y aquellas que están activas son las que podemos expandir la capacidad, y aquellas que no están activas podemos activarlas construyéndolas, y una vez que están activas también podemos expandir su capacidad, y esa capacidad de expansión, ya sea construyendo o expandiendo su capacidad productiva, la podemos expandir solamente en este conjunto de prima periodos, ¿ya? Además de esto, el enunciado lo que nos indica en alguna parte es que existe una condición inicial donde tenemos que existe una cantidad de plantas que inicialmente están activas, ¿ya? Y la cantidad de plantas, o digamos que si una planta está activa, mejor dicho, indica, perdón, si una planta está activa, va a ser indicada por este parámetro B sub I, ¿ya? Y este parámetro B sub I nos indica si una planta está activa
Por lo tanto, es 1. Si una planta está activa, este parámetro es igual a 1. Si una planta ahí no está activa, este parámetro es 0. ¿Ya? Entonces, este parámetro nos va a dar como el dato si inicialmente una planta va a estar activa o si inicialmente no va a estar activa. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este problema. Primero tenemos el tema de los conjuntos, ¿ya? El tema de los conjuntos tenemos el conjunto de periodos, que va desde 1 hasta t. Después tenemos el conjunto de plantas, las plantas que abastecen a los mercados. ¿Y cuáles son los mercados? Que está dado por el conjunto de J mercados. Y después tenemos el conjunto de T', que vienen siendo los conjuntos, como les decía, en los cuales podemos expandirnos. ¿Ya? Adicionalmente, el enunciado nos dice que existe un conjunto T' sub T, que viene siendo el conjunto de periodos en los cuales nos podemos expandir antes de T. Es decir, supongan ustedes que yo estoy en el periodo 5, ¿ya? Estoy en el periodo 5 y que mi T' sub T viene siendo T' de 5, porque estoy parado en el periodo 5, ¿ya? Entonces, los periodos en los cuales yo puedo expandirme antes del periodo 5 viene siendo el periodo 2, porque en ese me puedo expandir, y el periodo 4, ¿ya? Son solamente esos periodos en los cuales yo me puedo expandir antes de 5. Y eso es lo que nos entrega este conjunto. Esa es la información que nos da los periodos en los cuales yo me puedo expandir antes de t, ¿ya? Ahora bien, tengo el conjunto de los parámetros. Primero, tenemos los parámetros operacionales, los cuales, en los cuales tenemos el parámetro h sub i, que nos entrega la información de la expansión que está permitida para la planta i, es decir, cuánto nos expandimos cada vez que se expande una planta en términos productivos, una planta que está activa, cuánto se expande. Eso es lo que se expande, ¿ya? Una planta que se expande en términos productivos se va a expandir una cantidad de H, ¿sí? H unidades de producto se va a expandir una planta, ¿ya? Eso es lo que se expande cada planta ahí. Luego tenemos el parámetro B sub i, que como les decía, este parámetro, la información que me entrega es las plantas y que inicialmente han sido abiertas o que están abiertas y operativas para producir, ¿ya? En caso de que este parámetro binario sea igual a 1, significa que la planta está operativa inicialmente, y en caso de que sea 0, la planta no está operativa inicialmente, sino no está funcionando en el fondo, ¿sí? Por lo tanto, como no está funcionando, es una candidata a ser abierta durante el periodo T, durante el horizonte de planificación T mayúscula, ¿ya? Luego tenemos la demanda del mercado J en el periodo T, ¿ya? En cuanto a los parámetros de costo, tenemos el precio que paga el mercado J por cada unidad de producto o por cada unidad de barra de chocolate. Tenemos luego el costo fijo de construir una nueva planta y en el periodo T, estas plantas que están inactivas, recuerden que las podemos abrir construyendo una de estas plantas y este vendría siendo el costo fijo de construir una planta y luego tenemos el costo de mantener una planta que ya está activa, ¿sí? En la medida que esta planta está funcionando, que está activa, tenemos un costo de mantener esta planta que está dado por este parámetro, ¿ya? Luego tenemos el costo de expandir una planta en términos de capacidad. Bien, si una planta ya está activa, la podemos expandir en términos de capacidad, la podemos agrandar, ¿ya? Y el costo de expandir esa planta viene siendo E, ¿ya? E sub I, T, ¿ya? Luego tenemos el costo de producir
una unidad de producto en la planta I, ¿ya? O una unidad de chocolate, ¿ya? En el periodo T, ¿ya? Y cada planta que está activa puede producir, ¿ya? Y el costo de producir una unidad viene siendo F, ¿ya? Ahora, luego de haber producido este chocolate o esta unidad de chocolate, esta tiene que ser transportada hacia los posibles, perdón, hacia los mercados, ¿ya? Hacia los J mercados. Y para poder transportar este chocolate que fue producido en la planta ahí, tengo un costo de transporte, ¿sí? Tengo un costo de transporte, que este costo de transporte viene siendo G. G sub I, J, T, ¿ya? Ese es el costo de transportar una unidad de chocolate hacia el mercado J, desde la planta I, ¿ya? Y en el periodo T, ¿vale? Entonces pasamos a desarrollar recién este problema planteando lo que es las variables, ¿ya? Y la primera variable que podemos plantear, que es bastante clara, porque como estamos produciendo unidades de chocolate en cada planta, para cada mercado necesitamos saber cuántas unidades de chocolate se producen en cada planta, para cada mercado y en cada periodo, ¿ya? Entonces va a haber una variable que me indique la producción o las unidades de producción de la planta I para el mercado J en el periodo T, ¿ya? Y esa es una variable que tenemos que plantear, ¿ya? Ahora tenemos que saber cuánta capacidad tenemos en cada una de las plantas, en cada uno de los periodos. Y para poder fijar eso, tenemos también una variable que nos indique, como dije, la cantidad de capacidad que tenemos en cada planta I, en cada periodo T, ¿ya? Luego tenemos que definir una variable que nos indique cuándo se abre una planta o en qué momento se va a abrir una planta o en qué periodo se abre una planta I que está inactiva, y eso está dado por una variable binaria, ¿ya? La variable binaria, como dije, nos va a indicar cuándo o en qué periodo T se va a abrir una planta que está inactiva, ¿ya? Y eso vendría siendo 1 cuando se abre esta planta y 0 cuando no, ¿ya? Por otro lado, tenemos la variable binaria o otra variable binaria que nos indica si la planta está operando o no. Cuando la planta esté operando o no, esta planta va a ser igual a 1, y cuando no está operando, es decir, que está inactiva, va a ser igual a 0, ¿sí? En términos más generales, esta variable lo que nos indica son las plantas que están activas y las plantas que no están activas, ¿ya? O sea, que no están operando en el fondo, ¿ya? Por otro lado, tenemos la otra variable binaria que nos indica si una planta que ya está activa se expande o no, ¿ya? Nosotros podemos agrandar estas plantas en capacidad, estas plantas que están activas las podemos agrandar en capacidad, ¿ya? Y esta variable binaria lo que nos indica es que si una planta I se expande en el periodo T, va a ser igual a 1, y si no se expande va a ser igual a 0, ¿ya? Y eso en términos de las variables. Ahora bien, podemos plantear o comenzar a plantear las restricciones. Y la primera restricción que podemos plantear es la siguiente, que va a ser la restricción que nos determina cuáles plantas están activas y cuáles no en el periodo T, ¿ya? Y recuerden que la variable binaria, que viene siendo W, es la variable que nos indica cuándo una planta I está activa en el periodo T y cuándo una variable, perdón, cuándo una planta también I no está activa, ¿ya? Entonces,
para que esta variable binaria, que nos representa si una planta está activa o no, sea igual a 1, significa que o la planta estaba activa inicialmente, es decir, D sub I igual a 1, o la planta fue abierta en algún momento del horizonte de planificación. ¿Ya? O sea, tengo esos dos casos para que una planta esté activa. Es decir, para que esta variable sea igual a 1, yo puedo tener que la planta inicialmente esté activa o que la planta se abra dentro del horizonte de planificación. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la planta está activa inicialmente? ¿Ya? Si está activa inicialmente, significa que no es necesario que ésta se active en algún momento del horizonte de planificación, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo igual a cero. Ya. Pero ahora, ¿qué pasa si es que la planta no estaba activa inicialmente y es necesario abrirla dentro del horizonte de planificación? En caso de que una planta se abra dentro del horizonte de planificación, tenemos esta expresión. ¿Y qué nos indica esta expresión? Nos indica que la sumatoria de la variable binaria v, que representa si una planta se abre, una planta y se abre en algún t, va a ser igual a 1, y si es que no se abre, va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que ver si la planta, desde el periodo t igual a 1 hasta el periodo t, es abierta o no. ¿Sí? Si es abierta en algún periodo, en algún t, o en algún periodo desde 1 hasta t, entonces esta sumatoria de variables binarias debe ser igual a 1, ¿ya? Pero no debe ser igual a 1 en cualquier periodo, sino debe ser igual a 1 en los periodos en los que es posible abrir una planta, ¿ya? Para que ustedes me entiendan cómo podemos ver esta sumatoria. La podemos ver del siguiente modo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Imagínense ustedes que tenemos una cantidad de t igual a 10 periodos, ¿ya? Y que estamos parados en el periodo 5, ¿sí? Y los periodos en los cuales yo puedo abrir una planta, es decir, t mayúscula prima, vienen siendo 2, 4 y 7, ¿ya? Entonces, t mayúscula prima hasta el periodo 5 viene siendo 2 y 4. Es decir, los periodos en los cuales yo puedo expandir o abrir una planta vienen siendo los periodos 2 y 4. ¿Sí? Porque recuerden que yo no puedo expandir en cualquier periodo, sino solamente puedo expandir en los t' periodos. Entonces, por eso estamos viendo solamente los t'. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes que yo esta planta inicialmente no la tenía abierta, ¿sí? La planta ahí estaba cerrada. Imagínense ustedes también que yo la planta no la abrí en el periodo 2, que está permitido abrir una planta, sino la abrí en el periodo 4, ¿ya? Por lo tanto, lo que me diría esta restricción, que la variable binaria que indica si la planta está activa en el periodo 5 o no, viene siendo la suma entre el parámetro que nos indica si la planta inicialmente está activa, B sub i, más la variable binaria, utilizando esta misma restricción, la variable binaria que nos indica si la planta fue abierta en el periodo 2, que está permitido la expansión, más la variable binaria que nos indica si la planta se abrió en el periodo 4, ¿ya? Porque estamos sumando todo esto hasta el periodo 5, ¿sí? Porque recuerden que t' sub t, que es t' sub 5, viene siendo 2 y 4, ¿ya? Entonces estamos recorriendo todos los t', mejor dicho, minúscula, vienen siendo el periodo 2 y el periodo 4, ¿ya? Entonces por eso queda esta expresión que está acá, ¿ya? Y entonces tenemos que
con estos datos que tenemos acá, que la planta está activa, puesto que la variable binaria en el periodo 4 viene siendo igual a 1, lo que significa que sí está activa. Pero esta no fue activa, por ejemplo, en el periodo 2, ni tampoco fue activa inicialmente. Por lo tanto, todo lo que está atrás nos indica que la planta no fue activa en el fondo, antes del periodo 4, ¿ya? Entonces, en el periodo 5 sí se mantiene activa. Por lo tanto, eh, esta, esta planta que inicialmente no estaba activa fue abierta en el periodo 4. Y desde el periodo 4 en adelante va a estar activa. ¿Ya? Eso es lo que nos indica esta restricción. Nos indica en el fondo cuándo una planta va a estar activa y desde ese momento en el cual se encuentra activa, la planta va a estar activa de ahí en adelante. ¿Ya? Como ustedes pudieron ver acá. En caso de que la planta no esté activa inicialmente y que nunca se active dentro del periodo o el horizonte de planificación, mejor dicho, toda esta sumatoria va a ser igual a cero. Es decir, la variable binaria va a ser cero. ¿Ya? Todo esto sería igual a cero, por lo tanto, eso significaría que la variable binaria sea igual a cero también. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, eso es lo que nos indica o eso es lo que podemos definir para esta variable cuando está activa la planta y cuando no. ¿Ya? Ojalá no me haya dado muchas vueltas o me haya enrollado. Igual si tienen alguna duda o consulta, como les dije, porque esta restricción era bien difícil, me pueden consultar por Zoom. Perdón, por el correo. ¿Ya? Ahora, tenemos otra restricción que lo que nos indica es cuándo podemos expandir una planta que ya está activa y cuándo no expandimos una planta que está activa. ¿Ya? Y esa restricción la podemos plantear con esta ecuación, donde a este lado tenemos las plantas que están activas o no, y a este otro lado tenemos la variable binaria que nos indica cuándo se expande una planta ahí y cuándo no. ¿Ya? ¿Qué se necesita o qué es necesario para que una planta se expanda? Para que una planta se expanda, primero la planta tiene que estar activa, ¿sí? Si la planta está activa, yo puedo agrandar esta planta y yo la puedo expandir. Si la planta no está activa, yo no la puedo expandir, ¿ya? O sea, cuando la variable binaria sea igual a 1, la variable binaria que me indica si una planta está activa sea igual a 1, significa que la variable binaria que me indique cuándo voy a expandir una planta I puede ser como máximo igual a 1, ¿ya? Es decir, podría ser 0 o 1. Es decir, esta planta que está activa podría llegar a expandirse como también no, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, la planta no está activa? Cuando la planta no está activa, significa que esta variable binaria vendría siendo igual a 0. Lo que significa que el valor que podría tomar esta otra variable binaria x viene siendo igual a 0. Por lo tanto, no se podría expandir, lo cual es lógico porque toda planta que no está activa no se puede expandir. ¿Bien? Y eso es lo que nos define esta ecuación, o esta restricción, mejor dicho, donde nosotros vamos a poder expandir una planta, vamos a poder agrandar una planta solo cuando esté activa, ¿sí? Y si no está activa, no la podemos expandir. ¿Ya? Ahora bien, tenemos otra restricción que nos indica o nos define la capacidad que tiene una planta I en el periodo T. ¿Ya? Y la capacidad que tiene una planta I en el periodo T está definida por la capacidad inicial que tiene la planta I más las expansiones
de capacidad estos agrandamientos del espacio de la planta que tiene en cada periodo. ¿Ya? Entonces, la capacidad de una planta viene siendo la capacidad inicial de la planta más las expansiones de capacidad de la misma planta. Es decir, toda planta que esté activa inicialmente va a tener una capacidad, que va a ser un valor distinto de cero, ¿ya? En caso de que una planta no está activa inicialmente, este valor va a ser igual a cero, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer estas expansiones de capacidad? Estas expansiones de capacidad las podemos realizar solamente cuando la planta está activa. Es decir, cuando la variable binaria sea igual a 1. La variable binaria que indica si una planta se puede expandir o no. ¿Ya? Si esta variable binaria es igual a 0, simplemente lo que va a resultar de esta multiplicación va a ser 0. Por lo tanto, ahí no se podría realizar esta expansión porque no es posible realizar una expansión debido a la variable binaria. ¿Ya? Cuando se pueda realizar una expansión, la expansión que vamos a realizar va a ser una expansión de h unidades para cada una de las plantas i. ¿Ya? Eso es lo que vamos a expandir. Ahora bien, nosotros tenemos que podemos expandirnos, como decíamos en la restricción 1, solamente en los T' periodos. T' mayúscula periodos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, si es que estamos parados en un periodo T cualquiera, vamos a ir desde el periodo 1 hasta el periodo T, viendo cuáles periodos podemos expandir. Y en el caso de que haya una expansión, vamos a ir acumulándola hasta el periodo T. Es decir, si por ejemplo estamos parados en el periodo T5 y hubo una expansión, por ejemplo, en el periodo 2 y en el periodo 4, la capacidad de la planta y en el periodo 5 va a ser la suma entre la capacidad inicial de la planta, si es que estaba activa, más la expansión del periodo 2, más la expansión del periodo 4. Y eso va a ser igual a la capacidad de la planta I en el periodo T. ¿Ya? Entonces, eso es lo que define esta restricción. Ahora bien, tenemos que tener en consideración o en cuenta de que la producción de una planta no puede ser mayor a su capacidad en el periodo T, ¿ya? Es decir, la producción de la planta, ¿qué vendría siendo? La producción de la planta vendría siendo la sumatoria de lo que se produce en una planta para los distintos mercados, ¿ya? Es decir, acá tenemos que tomar la sumatoria de J, ¿sí? Porque recuerden que toda planta produce barras de chocolate para los J mercados. Entonces tenemos que tomar la sumatoria de lo que produce esa planta ahí para los distintos mercados. Para el mercado 1, para el mercado 2, mercado 3, y eso vendría siendo la producción de una planta en el periodo T. Y esa producción de una planta no puede ser superior a su capacidad en el periodo T. ¿Ya? Ahora, tenemos la restricción también, así como en cada uno de los ejercicios de producción, tenemos lo que viene siendo la satisfacción de la demanda. Y la satisfacción de la demanda nos indica que la demanda del mercado J en el periodo T debe ser mayor o igual a la producción de barra de chocolate
en las distintas plantas, ¿sí? Porque cada una de las plantas alimenta a los J mercados, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de los J mercados les llega producto de las I plantas. Entonces, los mercados reciben, como dije, productos de todas las plantas que están activas, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de la producción de lo que se produce en una planta I para el mercado J en el periodo T, si la hacemos la sumatoria en en las I plantas, lo que tenemos acá es lo que recibe el mercado J de las distintas I plantas en el periodo T, ¿ya? Y eso debe ser mayor o igual a la demanda del mercado J en el periodo T. Por último, y la última restricción, viene siendo la naturaleza de las variables. La naturaleza de las variables, tenemos que las variables binarias que tenemos, las tres variables binarias, deben ser mayores o iguales a ser, perdón, deben ser 0 o 1, en tanto las variables de capacidad y producción deben ser enteras positivas o iguales a 0. Ya en el fondo que es lo mismo decir que, debe ser, perdón, reales positivas mayores que 0, que es lo mismo decir mayor o igual a 0. ¿Ya? Y en último lugar tenemos lo que viene siendo la función objetivo, en donde la función objetivo viene siendo el van de los beneficios, ¿ya? Y para construir el van de los beneficios tenemos que mirar el hint, que el hint nos dice que el van de los beneficios viene siendo la sumatoria de los T de los ingresos menos los costos por 1 dividido en 1 más T elevado a T, más 1 más R elevado a T, ¿ya? Y esto viene siendo el van de los beneficios. Y el van de los beneficios tenemos que plantearlo como función objetivo. Y la función objetivo, como estamos hablando de beneficios, vamos a maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? Primero escribimos los ingresos, que los ingresos vienen siendo lo que se produce en el mercado J, lo que se produce en la planta I y va al mercado J en el periodo T, por el precio que cobra, que se paga, perdón, en cada uno de en cada uno de los mercados J, por este término que va a estar en todas las expresiones de la función objetivo. Y si sumamos en T, en I y en J, tenemos el total de los ingresos, el total del van de los ingresos. Luego tenemos que restar lo que vienen siendo los costos. Y los costos, en los costos lo que tenemos viene siendo la variable binaria, que nos indica cuándo una, una planta que estaba inactiva se activa por el costo fijo de activar una de estas plantas, más el costo de operar alguna de estas plantas. Es decir, todas las plantas que están activas, que está dado por esta variable binaria, por el costo de que estas plantas estén operando, va a ser el costo total de operar una planta. Operar, perdón, todas las plantas que están activas. ¿Ya? Y esto, seguimos con el término del van, de la actualización perdón, del van de los costos. Y luego tendríamos el costo asociado al transporte, al costo de producción, y este costo vendría siendo el costo de expansión también, ¿ya? Tenemos el costo de expansión de una planta, que viene siendo el costo de expandir una planta. ¿Y cuando expandimos una planta? Cuando la variable binaria x viene siendo igual a 1. En caso de que no sea 1, es igual a 0. Por el costo de expandir una planta, viene siendo el costo total de expandir todas las plantas que están activas, ¿ya? Luego tenemos acá el costo asociado a lo que viene siendo la producción, las unidades que son producidas en una planta J para el mercado J, en una planta I para el mercado J, por el costo unitario de producción en la planta I,
viene siendo el costo total de producción. Y todo eso también, como lo vimos con la actualización del costo para poder generar el van de los costos que están acá. Y por último tenemos lo que viene siendo el costo de transporte, ¿sí? Todo lo que producimos en el fondo lo transportamos, ¿ya? Entonces, la producción de la planta I para el mercado J en el periodo T se transporta a el mercado J, ¿sí? Y esto viene siendo el costo de transportar una unidad de producto desde la planta I al mercado J en el periodo T, ¿sí? La multiplicación de esto genera lo que viene siendo el costo total de transporte de las barras de chocolate, ¿ya? Y lo actualizamos con el término del van, con lo que se genera el van de los costos de transporte de barra de chocolate, ¿ya? Y todo esto viene siendo la maximización del van de los beneficios, ¿ya? Entonces eso sería, chicos, el ejercicio. Espero se haya entendido. Cualquier cosita o cualquier pregunta, recuerden que está mi correo. Así que eso más que nada. Espero les vaya bien y, y cualquier dudita, como les dije, está mi correo. ¿Ya? Chao, chao.